Hola, soy Jorge Vivanco y en esta ocasión hablaré acerca de la multiplicidad de intersección, que es una parte importante para llegar a demostrar el teorema de Besud, el cual dice que las curvas algebraicas C y D de grados n y m respectivamente se intersecan en m por n puntos. No llegaremos a demostrarlo, pero presentaremos los resultados más importantes para poder hacerlo. Ahora bien, trataremos a la multiplicidad de intersección como un número que nos va a indicar la relevancia que tiene un determinado punto de intersección a la hora de cancelar la resultante. Recordemos que cada punto de intersección corresponde a un factor lineal multiplicativo en la descomposición de la resultante. Estos factores lineales podrían aparecer tal cual o podrían aparecer en la resultante elevados a algún exponente, y a ese exponente llamaremos multiplicidad de intersección. Pasaremos ahora a ver su definición. En esta definición vamos a asignar un número basándonos en tres casos. El primero es que si el punto P pertenece a una componente común de las curvas algebraicas C y D, entonces se asigna como multiplicidad de intersección un valor infinito. El segundo es que si el punto P no está contenido en la intersección de las curvas, entonces su multiplicidad de intersección es igual a 0. El tercero es un poco más complejo y dice lo siguiente: si el punto P está en la intersección de las curvas pero no está contenido en ninguna componente común, entonces se toman unas coordenadas proyectivas especiales que cumplen que el punto 1, 0, 0 no está contenido en las curvas. Segundo, que el mismo punto 1, 0, 0 no pertenece a ninguna línea proyectiva que una dos puntos distintos de intersección entre C y D. Y tercero, que el punto 1, 0, 0 no pertenece a ninguna línea tangente a C o a D en ningún punto de intersección. Entonces, el valor de multiplicidad de intersección de las curvas C y D en el punto P de coordenadas A, B, C, por ejemplo, le corresponde un determinado factor lineal en la descomposición de la resultante, que puede aparecer con un exponente K, que es la multiplicidad de intersección. Con esta definición se puede ver de inmediato los siguientes resultados. Proposición 1. Supóngase que la curva proyectiva C es no singular en el punto P y sea T sub P su línea tangente en el punto P, entonces la multiplicidad de intersección de la curva y su línea de tangencia es mayor que 1. Ahora pasaremos a demostrar esta proposición. Primero, la curva es no singular en el punto P, es decir, que la derivada parcial con respecto de x y evaluada en el punto P es diferente de 0, porque P es no singular, tal como lo demuestra la ecuación 1. La ecuación lineal de la tangente viene dada por la expresión de la ecuación 2, que es Q de x y z va a ser igual a P sub x de px más P sub y de pi más P sub z de pz igual a 0. Entonces vemos que la resultante obtenida mediante la sustitución de la ecuación anterior haciendo el desarrollo por adjuntos es la siguiente ecuación, la ecuación dada en la expresión 3. Esta resultante va a ser un polinomio homogéneo de grado n en dos variables, y z, con coeficientes complejos, por tanto se puede descomponer en factores lineales. Es claro recordar que la multiplicidad es mayor que 1 si es que tiene un factor repetitivo, que es donde la derivada con respecto a y o a z se anula en el punto P. Luego, usando la regla de la cadena en la resultante obtenida, se obtiene la siguiente ecuación. La ecuación en la expresión 4 nos dice lo siguiente, que se va a anular. Primero vemos que el término o el factor P sub x a la menos 1 se elimina con P sub x. Luego nos queda menos P sub y más P sub y que se eliminaría. Al anularse este resultado nos indica que ese factor tiene un exponente mayor que 1 y que la multiplicidad de intersección en ese punto de tangencia es mayor que 1. El segundo resultado que proporciona
La definición es la siguiente proposición. Proposición 2, que dice lo siguiente. Si P es un punto de intersección de las curvas C y D, tal que es un punto singular de la curva C, entonces la multiplicidad de intersección en el punto P es mayor que 1. A continuación pasaremos a hacer la demostración. Primero vamos a considerar los siguientes polinomios. El polinomio P de x y z, que va a ser igual a sub 0 de iz más a sub 1 de izx más a sub 2 de iz x al cuadrado, y así sucesivamente. Y el polinomio q de x y z, que va a ser igual a b sub 0 de iz más b sub 1 de izx más b sub 2 de izx al cuadrado, y así sucesivamente. Para poder demostrar podemos elegir coordenadas para P, por ejemplo 0, 0, 1, de manera que las derivadas parciales del polinomio P desaparezcan. Por lo tanto, cuando escribimos el polinomio dado en la expresión número 5 y vemos que el coeficiente a sub 0 de iz es divisible para i cuadrado. También vemos que el coeficiente a sub 1 de iz es divisible para i. Dado que el polinomio q en el mismo punto debe anularse, entonces se cumple que q en el punto 0,01 va a ser igual a 0. Y también que el coeficiente b sub 0 de iz es divisible para i. También se tiene los coeficientes polinómicos dados en la expresión número 7 y número 8. En estas dos expresiones se pueden dar los siguientes casos. El primero es que si b sub 0, 1 es igual a 0, entonces la primera columna de la resultante es divisible por i cuadrado. El segundo es que si b sub 0, 1 es diferente de 0, entonces la primera columna es divisible para i. Pero sacando ese factor y restándole b sub 0, b sub 1, 0 partido b sub 0, 1 veces la primera de la segunda columna da otro factor i. Por lo tanto, i cuadrado divide la resultante y la multiplicidad de intersección es mayor que 1. La resultante es una herramienta fundamental útil, pero tiene la desventaja de que debemos seleccionar x de un conjunto de coordenadas x y z para poder definirlo, y no está claro que la multiplicidad de intersección es independiente de esta elección, por lo que es útil conocer las siguientes propiedades que caracterizan la multiplicidad de intersección y que son claramente independientes de esta elección, como antes lo hemos dicho. Es así que presentamos el siguiente teorema, que nos dice lo siguiente. La multiplicidad de intersección de dos curvas proyectivas C y D en un punto del plano proyectivo tiene las siguientes propiedades. Primero, la multiplicidad de intersección es independiente del orden en que escribamos las curvas. Podemos tomar la multiplicidad de intersección de las curvas C y D y esta va a ser igual a la multiplicidad de intersección de las curvas D y C. El segundo es que si la multiplicidad de intersección de las curvas C y D es infinita, si el punto P pertenece a una componente en común. Si no se da este caso, entonces el resultado es un entero no negativo. La tercera propiedad nos dice lo siguiente, que la multiplicidad de intersección toma el valor de 0 si y solo si el punto P que se considera no es un punto de intersección. La cuarta propiedad nos dice que dos líneas proyectivas distintas se cruzan en su único punto de intersección con multiplicidad de intersección igual a 1. La quinta propiedad es que si la curva proyectiva C es la unión de los componentes C1 y C2, entonces se cumple que la multiplicidad de intersección con otra curva D cumple con la suma de los componentes de las curvas C y D respectivamente, tal como lo vemos en la expresión de la propiedad 5. La propiedad última, la propiedad 6,
nos dice lo siguiente. Si las curvas C y D están definidas por los polinomios P y Q y la curva E se define por la suma de polinomios PR más Q, donde R es un polinomio homogéneo, entonces se cumple que la multiplicidad de intersección de las curvas C y D es igual a la multiplicidad de intersección de las curvas C y E. Estos resultados son valiosos para la prueba del teorema de Besud, que lo hemos mencionado al principio. En definitiva, veremos que si un punto de intersección corresponde a un cierto factor lineal que aparece una sola vez, entonces la multiplicidad de intersección sería 1. Mientras que si el punto de intersección corresponde a un factor lineal que aparece elevado al cuadrado, por ejemplo, en la descomposición de la resultante, la multiplicidad de intersección sería 2. Presentamos las referencias y la bibliografía ocupada para hacer este trabajo. Gracias.